Sean todas y todos bienvenidos a este nuestro encuentro semanal en el espacio de Universidad para Todos, para hacer y pensar la psicología. Y siempre digo, sean todas y todos bienvenidos. Y de alguna manera hemos incorporado en nuestras formas de decir ciertas claridades y ciertos momentos importantes hasta en el aula. Y algunas personas me dicen, usted es muy respetuoso del enfoque de género. Y quién sabe si además de todas y todos habría que decir 2 o 3 cosas más. No lo sé, tenemos que saberlo. Y tenemos que saberlo y la psicología es un componente fundamental de ese entender, de ese comprender y sobre todo de ese asumir una visión de género en nuestras prácticas cotidianas, en las prácticas profesionales también de la psicología. Y para eso pues tengo hoy una invitada de lujo, una invitada con quien comparto largos años de amistad, desde el preuniversitario del Beato Saúl Delgado, ¿ya? Luego estudiamos juntos la carrera, doctora en ciencia psicológica, profesora titular de la Facultad de Psicología, la directora de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana, la doctora Norma Vasallo. Buenos días, Manolo, muchas gracias por la invitación. Norma, por favor, es un placer tenerte aquí y posicionarme en el lugar de alguien que, como nuestros televidentes, nuestros teleestudiantes decimos, pues queremos saber y queremos aprender de esto, psicología, género, enfoques de género. ¿De qué hablamos aquí? Me alegro mucho de que este espacio haya tenido la idea de abordar este tema, porque sin duda el tema de género es un tema bien importante en toda la vida de las personas y como es relativamente nuevo en las ciencias sociales no se conoce lo suficiente y muchas veces pues no manejamos adecuadamente los términos o no tenemos las miradas adecuadas a la realidad desde esta perspectiva de género. Y sin duda la relación género y psicología es fundamental. La subjetividad es el vehículo a través del cual se transmite el género. El género es la construcción sociocultural de las diferencias entre hombres y mujeres. No es femenino y masculino como en la gramática española. En la teoría de género es todos esos procesos que contribuyen a ser diferentes a los hombres y a las mujeres desde el momento de su nacimiento. Decía Lévi-Strauss que los hombres, los machos y las hembras somos más parecidos que diferentes y que la cultura, la sociedad se encarga de hacernos diferentes y sobre todo mutuamente dependientes. Es decir, esa famosa mitad de naranja, ¿no? De la que se habla, pero que realmente al momento del nacimiento somos más iguales que diferentes. Entonces, el enfoque de géneros justamente lo que busca es identificar todos los procesos a través de los cuales se construyen esas diferencias, a través de los cuales logramos desarrollos diferentes. Porque lo importante no es que seamos diferentes. Lo importante es que sobre la base de esas diferencias luego se construyen desigualdades. Las cosas no siempre son lo que parecen, menos cuando se las repite como todo el mundo. Como dice mi papá, mujer al volante, peligro andante. Sabrá siquiera cómo apagar las luces. Ni eso, pero para estarse maquillando, ahí sí. Mira, y ahora la rubia va a ver cómo se parquea un hombre. Ojalá aprenda algo. Ya qué difícil parquearse aquí. Oigan, qué vergüenza. Sí, qué vergüenza que el man no pudiera parquearse. Y que esa man sí. Vergüenza lo que dicen ustedes. Ni siquiera tiene sentido y se va contra todas las mujeres. ¡Ya muévete! ¡Claro! ¡Si cocinas como manejas! ¡Mujer tenía que ser! ¿Cómo?
Si estas cosas las dice todo el mundo. Y esto es discriminatorio para nosotras. Y para cambiar eso, no hay que repetir lo que todo el mundo diga. Esto es un tema interesante. De hecho, Norma, yo me atrevo a decir que cotidianamente, ¿no? Las personas que se aproximan por primera vez a estos conocimientos, cuando piensan en género, piensan en hombre y mujer, ¿no? Y estuvimos conversando en una clase anterior nuestra y hablábamos de la diferencia entre, por ejemplo, sexo y sexualidad, ¿no? La cosa más anatómica, la cosa más de construcción social. Y yo quiero subrayar un poco esto que tú estás señalando porque es muy importante. Es decir, el significado del género es una construcción social, cultural, ¿ya? Es decir, en el momento del nacimiento no tenemos género. Empieza a construirse en el momento del nacimiento. Yo quería hacerte una pregunta, igual se la hice en algún momento en la primera temporada a Aníbaldo, ¿no? Circulan libros, videos, hay un video que ha circulado bastante sobre las diferencias entre los hombres y las mujeres. Yo te comentaba, hace muchos años leí un bestseller que se llamaba Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Entonces, la pregunta viene en un dato primario. Esto es una construcción, el género es una construcción cultural, es una construcción social. Bien, antes de esa construcción nos parecemos más que nos diferenciamos. ¿Es el cerebro del hombre distinto al cerebro de la mujer? Esa es una pregunta que la gente se hace mucho, es decir, ya desde el cerebro hay cosas que tipifican lo que va a suceder después o cosas que expresan diferencias, pero que no tipifica lo que lamentablemente sucede después. Bueno, mira, realmente los trabajos de Vygotsky argumentaban que el cerebro ha tenido un desarrollo, ¿verdad?, desde el hombre primitivo al Homo sapiens. Y después lo que influye en el desarrollo del ser humano es la cultura. Buscando un ejemplo de la práctica, es como la computadora. Podemos tener una Pentium no sé cuánto y funciona según la información que le pongamos. Entonces, realmente las diferencias, hay muchos estudios comparados, que si el lóbulo frontal, que si, en fin. Pero lo importante en el tema de cómo somos es la cultura. ¿Qué influencia ha recibido la persona desde el momento de su nacimiento? Bueno, ahora desde antes del nacimiento. Desde antes del nacimiento. Porque ahora se sabe el sexo de los bebés y se le pide a los padres que le hablen porque dicen que oyen. ¿Y cómo le habla un papá a un varón o a una hembra? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que después que nace empiezan a tener una influencia bien diferenciada. Y eso es lo que va marcando nuestras maneras de ser diferentes, más que el cerebro. Claro, esto está atravesado por qué características, por qué desarrollo, por qué estado tiene nuestra biología. Podemos tener alguna patología, podemos tener. Ahora, lo importante en esa diferencia, que se habla de que los hombres son de una manera y las mujeres de otra, es las experiencias que cada uno tiene. Por ejemplo, cuando los niños empiezan a crecer, ya los pones en el piso a jugar, les das juguetes diferentes. Totalmente. Incluso cuando van creciendo un poquito más, espacios diferentes. Las niñas siempre tienen que permanecer más en la casa y los varones pueden salir a jugar con sus amigos en la calle, sobre todo en Cuba, que es tan seguro la vida de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va aprendiendo el niño en contacto con esos juguetes? Ahí hay un desarrollo no solo motriz, de aprender a manipularlo, sino también psicomotriz, para qué lo usa, cómo lo usa, luego qué significados tienen. Entonces, a los varones le compramos más juegos activos, la pelota, o juegos relacionados con oficios tradicionalmente masculinos, la carpintería o las armas, y por eso también son más violentos los varones que las hembras. A las niñas, pues, el bebé, y le enseñamos a cargar el bebé, a cambiar el culero,
¿verdad? Y luego aparece estas diferencias, es decir, van desarrollando unas ciertas habilidades y unos ciertos intereses que con el paso del tiempo nos creemos que son naturales, es decir, que son inherentes a la condición de macho o hembra, pero realmente son adquiridos. Para muchos hombres, cambiar un culero le parece que es como pasar un diplomado. Sí, sí. ¿Eh? No, llegamos a decir, eso es cosa de mujeres. Es cosa de mujeres. E incluso en algunos contextos, pues un hombre que sabe hacer estas cosas, que sabe hacerlas muy bien, que las hace, es hasta como diciendo, ¿y aquí qué hay? ¿Y aquí qué hay? ¿No? Y efectivamente me interesa mucho esta respuesta, que quede bien clara para los estudiantes, porque la gente a veces se piensa, no, es que los varones no pueden hacer más que lo que hacen los varones porque desde su cerebro, ¿no? Ellos están ahí anatómicamente vinculados a hacer esto. Y las hembras a hacer otras cosas. Y con esto estamos diciendo no. No. No, no, no y no. El asunto empieza en el momento del nacimiento, lo que hace la sociedad, lo que hace la familia, lo que hace la escuela, que nos lleva por los caminos que luego tenemos que tratar de desandar. ¿Qué es? ¿Un niño? Es un niño. ¿Niño? ¿Qué es? Una niña. Niño. Niña. Niño valiente. Niña llorona. Niño fútbol. Niña coser. Niño periódico. Niña fregar. Niño al trabajo. Niña en casa. Pero bueno, aún estamos así. Nada, nada. Esto fuera. Y lo de los colores también. Ya está bien. De azul y rosa hasta en el lacito. Dejémonos de jergas, que hoy ya solo son monsergas, muy antiguas y muy viejas. Desde que usan pañales, niños y niñas, oportunidades iguales. Estamos hablando de un plano doméstico, pero Sí. eso tiene un impacto también en la vida futura profesional de las personas, porque sabemos que hay carreras que las matriculan más las mujeres y carreras que las matriculan más los hombres, pero cuando analizamos esas carreras, tienen una relación con esos juegos infantiles, es decir, a las niñas se les prepara para todo lo que tiene que ver con la educación, con el cuidado, ¿verdad? Jugar a ser maestra, a ser enfermera, más a ser enfermera que a ser médico. A los varones se les prepara más para estas otras actividades más técnicas. Y es que desde ese momento tan temprano se están formando los intereses y se van desarrollando a lo largo de la vida y luego escogen esas carreras. Pero fíjate lo interesante desde una perspectiva de género, es que cuando analizamos los salarios de las carreras, esas carreras que escogen más los hombres, además de tener más reconocimiento social, son mejor remuneradas. Entonces, estamos marcando desde edades tempranas el futuro económico de nuestros hijos, porque van a escoger profesiones o oficios mejor o peor remunerados. Entonces, las mujeres se inclinan más por la educación, por las ciencias humanísticas, los varones por la tecnología. Ahora que tú me dices eso, yo estoy pensando, estoy recibiendo tu clase y digo, caramba, efectivamente, por lo menos una mirada así empírica, mirando a las nuevas formas económicas emergentes, a los nuevos actores económicos, y yo digo, caramba, efectivamente, de la mayoría de los privados que yo conozco que tienen negocios privados, alquileres de casa, pero sobre todo restaurantes y sobre todo de éxito, los dueños son hombres. Es decir, los que tienen el dinero y tuvieron el dinero para hacer este emprendimiento son hombres. ¿Será una casualidad? No, no es una casualidad, fíjate. Has tocado varios temas que tienen una mirada de género ya en las investigaciones. Se estudia eso en el país, se investiga y se construyen informaciones relevantes para entender lo que pasa a diferencia de lo que quisiéramos que pasara. Pasa. Eso es una cosa importante, que la gente, los estudiantes sepan que los investigadores, como tú, como otros investigadores, están
mirando estas cosas, están haciendo estos estudios y ofreciendo información científica, profesional, para avanzar en una dirección mejor para todos. La base es qué actividades están aprobadas para el trabajo por cuenta propia. Tengo que decirte que en una investigación que hice sobre la percepción de los cambios sociales, tanto trabajadores estatales como trabajadores por cuenta propia, hombres y mujeres, valoraban mucho los cambios que se estaban produciendo, tanto mujeres como hombres, ¿no? Es decir, y uno de los cambios más valorados era precisamente este empleo por cuenta propia, porque supone, o por lo menos la gente tiene la expectativa de que va a suponer determinados cambios económicos que todos esperan. Ahora, cuando nosotros vamos a qué actividades están aprobadas en el país, hacemos el análisis de la Gaceta Oficial, nos damos cuenta que la mayor parte de las actividades son tradicionalmente masculinas. Entonces, muchas mujeres no están preparadas subjetivamente, psicológicamente, para asumir actividades tradicionalmente masculinas, porque desde niña no la prepararon para eso. No han desarrollado los intereses, no tienen habilidades desarrolladas. Yo le digo a mis alumnas en clase, supongan que aprendemos a poner los azulejos. ¿Cuánto cuesta 1 metro cuadrado de azulejo? ¿Cuánto te pagarían por poner? Eso todo el mundo lo sabe, varía de un municipio a otro, pero los estudiantes lo saben. Digo, piensen que ustedes el sábado lo dediquen a poner 2 metros cuadrados de azulejo. ¿Cuánto dinero tendrían para la semana? Con trabajar el sábado un rato. Eso, tengo garantizada la entrada en Don Cangrejo. Efectivamente. Entonces, es un ejemplo de cómo el hecho de que existan actividades tradicionalmente masculinas se convierte en una limitante para las mujeres. No es legal, es subjetiva la limitación. Entonces, hay una igualdad legal. Sí. Tienen, entre comillas, las mismas oportunidades, pero desde la mirada de género no tienen las mismas oportunidades. No tienen las mismas, para nada. Exactamente. Y luego el efecto es visible. Bueno, aproximadamente el 29% de los trabajadores por cuenta propia, estoy hablando de los emprendedores, no los empleados. Sí. Aproximadamente el 29% son mujeres nada más. Solo. Y tiene que ver con esto, tiene que ver con algo que tú decías, y es que generalmente quienes son propietarios, quienes tienen bienes acumulados, son los hombres. Hay actividades. No puedo decir somos los hombres porque no es no es tu caso. No es tu caso para muchas cosas. A ver si tengo la oportunidad de ponerte de ejemplo en otro momento, ¿no? Están los bienes materiales, es decir, el dinero para la inversión inicial, ser propietario de un local o tener dinero para poder rentarlo. Otro tema son las redes sociales. En una investigación reciente ahora con mujeres cuentapropistas, por ejemplo, algunas que se dedican a la venta de artículos y útiles para el hogar, decían que una dificultad que tenían era a la hora de adquirir esos productos que ellas iban a vender en el momento de esa comercialización con el mayorista, que se encontraban hombres que no querían hacer tratos con ellas porque eran mujeres. Entonces, los hombres tienen más redes sociales y se les abren más los espacios de este tipo, ¿no? Es como que se sienten más seguros con otro hombre haciendo el negocio. Tiene que ver con la imagen que tienen de las mujeres, con estereotipos que existen y que afectan en estos momentos esta labor de las mujeres. Hay un dato empírico, ¿no? No es un dato, es una mirada empírica que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? El vínculo predominante de la mujer con la cocina en la casa, ¿no? Es decir, cuando uno dice, ¿quién se ocupa de la cocina en las casas cubanas? Uno dice, la mujer. Bueno, no te preocupes, que acabarás aprendiendo. Nosotras cuando nacemos del hogar nada sabemos. Venga, hombre, no te rindas ante cosas tan sencillas. Inténtalo con tesón. Cada día lo harás mejor. Oh, es que dicen unas cosas.
que a mí me da vergüenza. ¿Qué dicen? Pues fíjate, Miquel está horrorizado. Porque a Begoña le van a subir el sueldo y le fastidia que gane más que él. A estas alturas. Bueno, ya José María le ha dado por decir que las labores de casa son poco masculinas. Y que a él no le pillan. Y a ti tampoco, ¿eh? Oh, perdona, ¿te ayudo? Sin embargo, te vas a los negocios cuenta propista, ¿no? Y los chefs de cocina exitosos, por lo menos a la vista, no sé el dato. Tenemos una excelente chef de cocina con su programa de televisión, que es una mujer buenísima, que es además presidenta, pero la mayoría de los chefs de cocina que te encuentras son hombres. En el mundo es así. En el mundo es así. En el Yo mundo digo, es así. ¿cómo puede ser, no? Mira, por algo que te decía ahorita, cuando la actividad tiene más reconocimiento social y más remuneración, se masculiniza. Cuando una actividad deja de tener reconocimiento social y por tanto mejor remuneración, Se las dejamos a las mujeres. se feminiza. Por Pero ejemplo, es un el nivel de- magisterio. Es una injusticia impresionante. Pero es increíble cómo lleva milenios la humanidad funcionando de esa manera, con procesos sutiles que no nos damos cuenta, y ese es el género, es Y decir, ese es. de manera sutil. Si pensamos, ¿quiénes fueron los primeros maestros? Fueron hombres, Hombres. porque las mujeres no accedían a la No accedían educación. a la educación. Entonces, cuando eso se fue masificando, se fue feminizando y fue perdiendo interés. En el mundo ocurre que hay más mujeres que hombres en el magisterio, pero ese número se va reduciendo en la medida en que el nivel de la educación aumenta. Es decir, en la educación superior, no en Cuba. En el mundo hay más hombres que mujeres, un trabajo más reconocido, mejor remunerado, está masculinizado. En Cuba no, en Cuba el 57% de los profesores a tiempo completo son mujeres. Ya no podemos decir lo mismo de los doctores y los titulares. Ya no se puede decir de los doctores. Es decir, No. igual aparece una... yo quiero llamar la atención, Norma, estas cosas tan interesantes, lástima que tengamos un solo programa para esto. Yo quiero llamar la atención sobre, no estamos hablando de intencionalidades malsanas de la gente, de explotar a la mujer, de que no tenga espacio, de las políticas excluyendo a la mujer. No estamos hablando de intencionalidades conscientes, de hacerlo consciente a mí. Estamos hablando de psicología. Exactamente. Estamos hablando de que son, pongamos así, sedimentaciones en la subjetividad, miradas construidas en la subjetividad, que en la medida en que los seres humanos vamos creciendo, la sociedad va creciendo, va trayendo consigo este tipo de efectos que, insisto, son de un nivel de injusticia absoluta. Entendamos, por lo tanto, importante conocer esas formas en que se desarrolla, se condiciona, se educa, se forma la subjetividad, ¿verdad? Y entender las consecuencias, no solo inmediatas, sino a mediano y a largo plazo, y no solo para la vida de una persona o de un grupo, sino para la vida de la sociedad. Exactamente, porque las mujeres son la mitad de la población del mundo, Claro. y ahí hay un potencial que se desperdicia en la medida en Sin que no duda. participa en los procesos sociales. Mira, desde los estudios feministas hubo en los 60 un debate en torno al origen de la opresión de las mujeres, es decir, en qué momento del desarrollo de la humanidad la mujer comenzó a estar oprimida, es decir, en qué momento surge y se desarrolla la cultura patriarcal, que tiene milenios y que está en todas partes, en nuestra sociedad también, ¿no? Eso que de manera más concreta llamamos machismo, ¿no? Correcto. Y, Es decir, cultura patriarcal, machismo, la hegemonía, no el predominio, la hegemonía. el poder. El poder. El poder, de- ese es fundamental, ese de lo concepto. masculino, del hombre. Exactamente, exactamente. Y en el debate que habían, no voy a entrar en esas explicaciones, habían diferentes tesis explicativas del origen de la opresión, pero lo que sí había un acuerdo es que en el momento en que haya ocurrido esa escisión entre hombres y mujeres, colocando los hombres en una posición de poder predominante, ha tenido una continuidad que no ha sido la misma. Probablemente las causas por las cuales hoy se mantiene la cultura patriarcal no son las mismas por las cuales surgieron, pero han servido a otros intereses. Pero ¿cómo ha llegado hasta nuestros días? Y ha llegado precisamente a través de la subjetividad. Es decir, ¿dónde está la cultura patriarcal?
¿Cómo se expresa? En las costumbres, Claro. en las tradiciones, en las pautas de conductas que asumen familias, Normas. en los valores, en las normas, en principios. Y eso se transmite de generación en generación, de padres a hijos, de maestros a alumnos. Ahora los medios de comunicación también tienen un papel importante. Entonces se va reproduciendo ese lugar subordinado de las mujeres en un proceso histórico. Hay cosas que se van superando, pero van apareciendo otras nuevas. Eso es bien interesante. Por ejemplo, la mujer no tenía derecho al mercado de trabajo. Empezó a finales del siglo XIX de manera masiva en el siglo XX. Entonces, ¿qué problema hay ahora? Que hay puestos de trabajo donde están los hombres y puestos de trabajo donde hay mujeres, menos remunerados. Pero lo otro es que hay muchos lugares en el mundo donde las mujeres perciben un salario inferior al de los hombres. En puestos similares. En puestos similares, por ejemplo, Estados Unidos. Es increíble, un país del primer mundo. Las mujeres ganan menos que los hombres en puestos similares con igual calificación. Por ley es así. Entonces, esa es una nueva forma de expresión del género. Esa no existía en el siglo XIX. En el siglo XIX era que no tenía derecho al trabajo. Ahora tiene derecho al trabajo, pero gana menos, pero no puede acceder a determinados puestos de trabajo. Entonces, hay un proceso de reproducción del género y un proceso de producción de nuevas formas de género, y todo eso se hace a través de la subjetividad individual y social, de todos estos mecanismos que transitan a través de la subjetividad. Por eso la relación entre psicología y género es sumamente importante. Ahora te hago una pregunta, corriendo el riesgo de parecer un poco machista. No es mi intención consciente. Estamos hablando de impactos sobre la subjetividad, de normas que se van construyendo, como tú decías, se legitiman cosas que no son legítimas, ¿no? Bueno, a mí me pasó hace unos días, fui de visita en la casa y la muchacha estaba con un bebé cargado, recién nacido unos meses, y tenía un pulovercito azul. Yo le dije, ay, qué linda, qué lindo el varón. Y me dijo, no, qué linda la niña. Y fue automático, ¿ya? Pero esa sedimentación subjetiva, esos impactos subjetivos, esa contracción de subjetividad, se da tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, el tema, diría yo, pregunto, ¿es solo del predominio de los hombres que defendemos nuestra condición de hombre, o es que esa mirada de predominio está también insertada en la subjetividad de la mujer? No, está también en la subjetividad de la mujer, porque nos educan de manera sexista. Exacto. Nos preparan para ser esa ama de casa, madre esposa consagrada. Eso es para lo que nos prepara la familia, nos prepara la sociedad en general, y a los hombres no lo preparan para asumir esas funciones. Y a la mujer ahora lo mira también con cierta legitimidad. Es decir, es lo establecido, no se lo cuestiona si no sabe, si no entiende, si no comprende y si no forma parte, al final de cuentas, de una lucha por transformarlo. Porque si no dice, él es el hombre, él es el dueño de la casa, él es el que manda, él es el jefe, y entra en ese juego. Y a veces es ella la que es la dueña y la mayor proveedora económica, y sigue pensando igual, y sigue comportándose igual. Porque está naturalizada esa diferenciación de roles en los espacios domésticos y en los espacios públicos también. Y como tú dices, no hay conciencia de que puede ser de otra manera. De hecho, mira, hay veces que las mujeres acuden a consulta porque sienten ciertos malestares y no conocen sus causas, porque dicen, bueno, soy una mujer perfecta, soy una madre excelente, soy una esposa excelente, ¿y por qué estoy insatisfecha? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué me siento mal?
Y es que muchas veces, claro, con esa carga de roles no se puede realizar personalmente. Yo hice una investigación hace muchos años con abuelas, madres e hijas. Eran historias de vida con la triada. De la misma familia. De sí, la la misma abuela, familia. La madre y la hija, guay. Sí, las hijas nacidas en los 70, como mi hija, las madres nacidas en los 50, como yo, y las abuelas nacidas en el 30. Y fíjate, la generación mía, esa generación que había nacido en los 50. Nuestra, sí, pero estaba estudiando mujeres. Ah, bueno, está bien. Fue bien interesante cómo aquellas mujeres que habían seguido, porque yo soy de una generación que seguía las exigencias de que mi mamá me pautaba, de cómo yo debía ser, que yo debía aprender para cuando fuera esposa, para cuando fuera madre, ¿no? Entonces, algunas mujeres, bueno, pues nos salimos de esas exigencias, irrumpimos en el mundo público, logramos un cierto desarrollo, ¿no? Y nos sentíamos satisfechas en lo personal, pero culpables por no haber seguido ese modelo, ¿verdad?, de mujer que nos habían transmitido. Las mujeres de esa misma generación que habían tenido un resultado contrario, es decir, habían seguido el modelo, pero no se habían desarrollado profesionalmente, se sentían insatisfechas. Yo decía, esta es una generación conflictuada, nosotros somos la generación que vivimos los grandes cambios para las mujeres en Cuba. Y tú dices, ¿por qué tenemos que tener culpa? Las que nos comportamos de otra manera, ¿no? Cuando yo entré en los estudios de género me di cuenta que yo estaba siguiendo un modelo diferente, que yo no tenía por qué ser como mi mamá. Y eso me sirvió para quitarme la culpa. Fue terapéutico dedicarme a los estudios de género. Pero sin duda es algo que está presente y está presente hoy todavía. Muchas mujeres se sienten que es su obligación, que es lo natural, ser ama de casa, madre, esposa, siguiendo un modelo que ya no es posible, porque ellas son además ahora trabajadoras, profesionales, en fin, ocupan un espacio en el mundo público. Y el tiempo es uno. El tiempo es uno. En algún momento entré en un debate, ¿no? Porque me atreví muy así superficialmente a decir dos cosas. La primera, que por lo menos lo que ha pasado en nuestro país es que la mujer ha sido mucho más de vanguardia, mucho más revolucionadora en el afrontamiento de esta mirada de género. Y se ha ido desconstruyendo esas normas y ha avanzado en la construcción de nuevas miradas, de nuevas opciones, y eso se ve en todo el despliegue social de la mujer. Y en este sentido yo decía, los que tenemos el gran reto somos los hombres, que nos hemos quedado atrás, que estamos todavía muy marcados por esos patrones cincuenteros y anteriores a los 50, y eso nos crea muchas veces un tremendo conflicto. Y también hablando un poco de la consulta, yo decía, bueno, y lamentablemente quien afronta conflictos, quien afronta retos de desarrollo, quien rompe con lo malo del pasado para avanzar hacia el futuro, tiene determinados costos y tiene determinados precios que tiene que pagar, ¿no? Y yo me encuentro hombres que dicen, me encanta esa mujer como mujer, pero compadre, es demasiado inteligente, es doctora, es científica, yo no me meto en eso, no quiero, yo quiero una cosa más sencilla. Que me dé menos trabajo. Que me dé menos trabajo, ¿no? Y en este sentido, no sé si estadísticamente es real, pero de alguna manera, esa mujer que ha avanzado, que ha roto, paga un precio. Y muchas veces preferiría tener un compañero, pero no lo tiene. Y muchas veces preferiría compartir la maternidad con un padre responsable, aunque fuera no su pareja, pero no lo tiene. Y es un precio de generación, es un precio de época, de esa ruptura que inevitablemente hay que hacer, y que ojalá que sean muchos, que seamos muchos los hombres que estamos dispuestos a avanzar un poquitico más rápido y a acompañar a la mujer en esa dimensión, en esa acción. Sí, realmente, fíjate, en Cuba no se ve tanto estadísticamente, pero en el mundo más desarrollado, donde las mujeres han avanzado más en el espacio público, pues hay menos
matrimonio o se producen ya más tardíamente, cuando ya la mujer ha alcanzado su desarrollo profesional, laboral, de manera que garantiza una independencia económica. Y es que, como tú dices, la mujer ha avanzado más que el hombre. Y ahí hay una cierta incompatibilidad, ¿no? Claro. Tú dices, si tú eres una mujer independiente económicamente y en todos los sentidos, ¿para qué te hace falta casarte? Porque puedes tener un hijo, ya eso no es un problema moral como en el siglo pasado, ¿no? No lo necesitas económicamente. Y si es una persona a la que le tienes que hacer cosas, es decir, es más trabajo para ti, tú dices, bueno, no, mira, cada uno en su casa. Se acabó. Entonces, eso ocurre bastante en Cuba, ¿no? En Cuba todavía la relación de pareja es bien importante para las personas, pero como tú sabes, también hay una alta tasa de divorcialidad, ¿no? La más alta en América Latina, conste. La más alta en América Latina. Es que la mujer está muy sobrecargada laboralmente. En Cuba más del 40% de la fuerza de trabajo es femenina. En las condiciones de la realidad cubana, gastas tiempo en el transporte, mucho tiempo para la elaboración de los alimentos. Y si esas tareas no se comparten, pues sin duda la mujer se siente muy sobrecargada en su jornada de trabajo completa, ¿no? Y ese sin duda es un problema. Te decía, las mujeres hemos avanzado más en cambio. Yo incluso lo digo al analizar las carreras. Ha habido un incremento de la presencia de mujeres en carreras tradicionalmente masculinas, aunque siguen siendo mayoritariamente masculinas, excepto las ciencias económicas, que en Cuba está feminizada, ¿no? Tuve una compañera en los años que estábamos estudiando en la universidad, era la única mujer que estudiaba en la CUJAE, entonces, hoy IPSAE, era la única mujer que estudiaba en la CUJAE Ingeniería Mecánica. Esto es una carrera... Es como, la miraba y decía, ¿y tú qué haces aquí? y así se lo preguntan, aunque no Sí, se lo digan, ¿no? sí. Realmente es así, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a las carreras tradicionalmente femeninas, siguen siendo mayoritariamente femeninas. Y eso te da una idea de que subjetivamente las mujeres hemos cambiado más que los hombres. Y muchas veces las mujeres no tienen conciencia de género, es decir, son protagonistas de estos cambios, sujetos de estos cambios, pero no tienen conciencia de lo que eso significa, ¿no? Del valor que tiene y de qué otra cosa podría conseguir con ese cambio que ha producido en su vida, ¿no? Bueno, yo creo que un primer paso importante es tomar conciencia. Y para tomar conciencia, una cosa fundamental es esto que estás haciendo, que hacen las personas que como tú se dedican a estas temáticas, que es informar, enseñar, demostrar, mostrar, convencer, persuadir. Porque, claro, sin saber, sin conocimiento, es muy difícil favorecer cambios, digamos, un poco más rápidos y más contundentes. De modo tal que para nuestros teleestudiantes que están estudiando psicología, han llegado a un punto importante. Saben ahora, desde la psicología, desde la ciencia, las cosas que suceden detrás de estas miradas de género. Y por lo tanto tienen más condiciones para modificarlas. No solo en sus prácticas profesionales, sino también en sus prácticas personales cotidianas.
no se nos acaba el tiempo sin preguntarte lo siguiente. Siempre queda un poco la idea, enfoque de género, estamos hablando de hombre y mujer, y se acabó la historia. ¿Es esto correcto? Es decir, cuando hablamos de género, estamos hablando de hombre y mujer. No, mira, el enfoque de género significa buscar, con esta mirada crítica, para lo cual tienes que estar preparado teóricamente en temas de género, qué procesos están contribuyendo a las diferencias entre hombres y mujeres o al lugar que tiene la mujer y el hombre en la sociedad. Se dice que género es un concepto relacional y muchas veces la gente lo interpreta como de relaciones interpersonales. De hecho, nosotros hoy hemos hablado mucho más de esa relación que de la relación social, es decir, qué lugar ocupa el hombre en la sociedad y qué lugar ocupa la mujer en la sociedad, por ejemplo, cuando hablamos del tema de los cuentapropistas, ¿no? Entonces, de lo que se trata, un enfoque de género, es de hacer un análisis de los procesos que están contribuyendo a mantener, a que se produzcan esas diferencias. Esas diferencias que además, como te decía, significan desigualdades, porque sin duda el trabajo por cuenta propia tiene mayor remuneración que otros, es decir, que hay más hombres beneficiados que mujeres con ese tipo de actividad económicamente mejor remunerada. Entonces, el enfoque de género lo que busca es eso y muchas veces necesita de la comparación hombre-mujer. O sea, ¿en qué lugar están los hombres? ¿En qué lugar están las mujeres? ¿Qué están afectándolo a él, a ella? ¿Qué oportunidades tienen unos y otras, verdad, en ese proceso? Pero si nosotros, por ejemplo, hablamos de los malestares de las mujeres en la etapa climatérica, que muchas van a consultas, se sienten incómodas, se sienten mal, y tiene que ver con el hecho de que se ha transmitido una representación del valor de la mujer a través de la maternidad, es decir, de la reproducción de la mujer. De hecho, tú lo ves que siempre se habla, y una madre excelente. Eso no se dice de los hombres cuando se va a hablar bien de ellos. Un padre excelente, eso no se dice, pero de la mujer sí. Entonces, se le da tanto valor a la capacidad reproductiva de la mujer que cuando llega esa etapa, muchas mujeres se sienten mal. Ahí no lo podemos comparar con los hombres para hacer el estudio. ¿Con qué la comparamos a ella? Con la representación que la cultura patriarcal ha transmitido de la mujer. Entonces, hay estudios que requieren, el enfoque de género requiere de la comparación hombre-mujer, pero otros que no los requieren, porque lo que estamos buscando es cómo la cultura patriarcal ha colocado a esta persona en este lugar. Lo mismo pudiéramos decir de los hombres, por ejemplo, que no desarrollan una masculinidad hegemónica, ¿verdad? Que es el patrón de la cultura patriarcal. No estoy hablando de su orientación sexual, sino estoy hablando de su conducta, cómo se conducen en la vida, cómo se relacionan con las mujeres, con otras personas. Y ellos son el fruto también, cuando se sienten mal, se sienten criticados, como ahorita tú decías, cuestionados de alguna manera. Esto tiene que ver con la cultura patriarcal y le ocurre a los hombres. Es decir, no le ocurre eso a las mujeres. Yo decía ahorita, quería ponerte de ejemplo, tú fuiste un papá excelente con tus hijos pequeños, con José Manuel y la niña Claudia, con toda la tropa. Cuando Carolina salía de viaje, ¿quién se quedaba con los niños? ¿Quién lavaba? ¿Quién le daba la comida? ¿Quién le hacía las cosas? Tú. Eso no lo hacen muchos hombres. Realmente. Pues te voy a decir una sola cosa, no saben lo que se pierde. Claro. Ese es uno de los costos que tiene para los hombres el género. Te iba a preguntar eso mismo, es decir, los costos para las mujeres los vemos claros, pero para los hombres también hay costos. También hay costos. Por ejemplo, los niños desde chiquitos se les dice, los hombres no lloran y te tienes que aguantar. Bueno, por eso tienen más enfermedades cardiovasculares. Exactamente. Las mujeres pues nos expresamos, o sea, todo tiene una relación, tiene el costo que te decía. Yo he hablado con hombres que no viven en La Habana y me dicen, mire, es que yo estoy consciente de cómo trabaja mi esposa, de todo lo que hace, pero para yo poder hacer algo en la casa, yo tengo que cerrar las puertas y las ventanas, porque si no me tengo que mudar del barrio si me ven limpiando. Terrible. Porque la cultura patriarcal presiona mucho desde el punto de vista social también a los hombres. Al fin y al cabo, Norma, vamos a parar a la necesidad de entender que los procesos subjetivos son procesos que necesitan siempre
están en cambio, en una mirada crítica, autocrítica, en un no perdernos en las apariencias y mirar a las esencias, y ese concepto tan manejado en los últimos tiempos en nuestros discursos políticos, sociales, económicos, el cambio de mentalidad, entender que sí, que hay que cambiar la mentalidad, pero que es difícil, ¿no? Y yo tengo un amigo de mi natal Cayo Hueso, ¿no? La mujer llegó a este momento de la aparición del climaterio, se sentía físicamente mal, se sentía psicológicamente, subjetivamente mal, le decía, pero tú sabes lo que es que ya no vamos a poder tener hijos. Y él le decía, no los vamos a tener ya de ninguna manera, hasta las cuantas, ¿no? Y él me decía, profe, yo trato de convencerla. Y yo le digo, oye, tuviste una excelente fábrica de muchachos y ahora dedícate al parque de diversiones. Pero es extremadamente difícil. Yo quiero hacerte una pregunta final, acercándonos ya al final, que es la siguiente. En algún momento, por lo menos mi percepción, me sacas del error si estoy equivocado, ningún problema. En algún momento estas miradas desde el género, incluso en algunas corrientes del feminismo, yo siento que se convirtieron en un abajo los hombres o convirtámonos nosotros en hombres, ¿no? Para poder ejercer el poder. Y por lo tanto, a veces se confunde cuando se habla de igualdad, ¿no? De igualdad de género. ¿Significa eso que mujeres y hombres seremos iguales? Y lo que queremos es que sean iguales hombres o mujeres, o estamos hablando de una igualdad en otra conceptualización, en otra mirada distinta, ¿no? No vaya a ser que nosotros de alguna manera pueda quedar en nuestros teleestudiantes la idea de acabemos con los hombres que son malos, ¿no? Vivan las mujeres que son buenas y ahora construyamos en lugar de la sociedad patriarcal, la sociedad matriarcal. Bueno, voy a aprovechar esta pregunta para decir algo que me parece importante en este sentido de aprendizaje social del programa, ¿no? Y es que los estudios de género son estudios feministas, es decir, emergen y son estudios feministas, no son cosas diferentes. Yo sé que hay una creencia de que son cosas distintas, pero no es así, ¿no? De hecho, emergen dentro del debate feminista de los 60 los estudios de género. Y efectivamente lo que se busca como movimiento feminista es la igualdad de derechos de las mujeres e igualdad de oportunidades. Correcto. Es decir, se habla de enfoque de equidad, que muchas veces se confunde con igualdad, pero la equidad se dice desde el derecho romano que es hacer justicia allí donde la justicia no lo ha hecho. Es decir, usted aplica leyes que benefician a todo el mundo, pero todo el mundo no está en el mismo lugar, están en posiciones diferentes. Todo el mundo avanza por esa ley, pero se mantienen las diferencias de partida, ¿no? Cuando se hacen enfoques de equidad, es trabajar un poquito más con aquellos grupos más desfavorecidos, correcto, que en este caso pueden ser grupos de mujeres. De ninguna manera el movimiento feminista nunca se ha propuesto pelearse con los hombres. La mayor parte de las feministas que yo conozco están casadas. Es decir, no es esa la idea es construir de manera conjunta una sociedad mejor, más justa para quien está en peor condición, que en este caso son las mujeres. No somos iguales todas las mujeres, ni son iguales todos los hombres. Es decir, no buscamos que todos seamos exactamente los mismos, sino que tengamos los mismos derechos, las mismas oportunidades, para lo cual hay que hacer intervenciones diferenciadas, ¿verdad? Políticas diferenciadas. Y lo que queremos es que entre todos construyamos una sociedad más justa. No de ninguna manera desplazar ni hacer lo que los hombres han hecho, ¿no? Lo que pasa es que se ha visibilizado este movimiento de las mujeres porque no existe un movimiento masculinista. ¿Por qué? Porque los hombres han estado en el... Yo siempre le digo a los estudiantes, si los hombres se sintieran mal, hubieran ido a una guerra, que han hecho guerra para montones de cosas, ¿no? Así que, efectivamente, aunque los hombres estén afectados por la cultura patriarcal, la que peor ha estado es la mujer. Por eso es que surge el movimiento feminista hace 3 siglos. Yo siempre digo, Norma, que la justicia no es verdaderamente justa si solo parte de la noción de igualdad.
Claro. Tiene que reconocer la diferencia. Claro. Si no se reconoce la diferencia, no se puede hacer justicia. Esto es definitivo. Y ese es el enfoque de equidad, no siempre bien claro para las personas, porque tienden a usar equidad como sinónimo de igualdad. Eso uno lo ve hasta en la televisión. Sí. Y realmente de lo que se trata es de eso que tú estás diciendo. Sí. Norma, ¿qué decirte? No soy el único televidente, teleestudiante, pero soy parte de los teleestudiantes y de verdad que ha sido un encuentro fructífero, positivo, de aprendizaje. Quiero llamar la atención sobre algo que sucede con frecuencia, pero no siempre, ¿no? Nuestros primeros estudiantes son el estudio y aquí los camarógrafos, los técnicos, todos han estado aquí absolutamente pendientes de lo que ha estado pasando aquí. No me gustaría terminar sin pedirte un favor, ¿no? Nosotros tenemos ahora mismo del lado de allá de los receptores, de los televisores, un contingente grandísimo de personas en todo el país que siguen las teleclases, que están avanzando, que van a seguir los plegables que vamos a editar, que van a leer, que se van a interesar sobre el tema. Y ellos de alguna manera, yo siento que nosotros estamos esperando una suerte también de mensaje, ¿no? Y yo te preguntaría así, dada la situación hoy del saber, nosotros decimos el estado del arte, ¿no? Del saber en esta temática del género, ¿no? Dada la situación que vivimos nosotros hoy en Cuba. A esa persona que está del lado de allá, ¿no? ¿Qué 1, 2, 3 mensajes, qué ideas fundamentales tú le dirías para poder ser coherentes y partícipes de estas ideas y de estas cosas que tú nos has dicho hoy acá? Mira, una cosa fundamental es romper la creencia de que estas diferencias son naturales. Son construidas y si son construidas pueden cambiar. Eso es fundamental. Muy interesante. Son construidas y si son construidas se pueden cambiar. ¿Cómo se pueden cambiar? Con la educación, algo que hemos mencionado aquí varias veces. En la cultura patriarcal la mujer es la máxima responsable de la educación de las nuevas generaciones, en la familia, los hijos y porque la mayoría de los profesores son mujeres. Si las mujeres asumimos esta realidad y educamos de manera no sexista a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, construiremos una sociedad futura mejor. En cambio, en nuestra contemporaneidad no lo vamos a ver tanto, pero a largo plazo se verá más. Porque realmente hay que romper con costumbres, con normas, y eso, no es fácil. El proceso de socialización es fundamental, pero las mujeres tenemos un rol protagónico en él, porque la cultura patriarcal nos lo ha dado. No es como debe ser, pero hoy es esa realidad. Aprovechemos esa realidad para cambiar el mundo. Marx decía que el capitalismo construye su propio sepulturero. Exactamente. En la cultura patriarcal construye su propia sepulturera y construye un poder en manos de la mujer, un poder potencial impresionantemente fuerte. Exacto, pero hay que lograr esa conciencia de género, hay que lograr aprender esto de lo que hemos hablado hoy, porque muchas veces educamos de manera sexista a nuestros hijos por otros prejuicios que no hemos mencionado aquí, que tienen que ver con la orientación sexual. Con la orientación sexual. Claro. Existe la creencia de que si le damos un bebé al niño, pues lo vamos a hacer homosexual. Y no es así, lo estamos enseñando a ser más expresivo, a expresarle los afectos a los hijos y a ser más emocional. A ser mejor padre. A ser mejor padre, ¿verdad? Entonces, realmente tenemos que romper con muchos de estos estereotipos que existen en la cultura patriarcal y las mujeres podemos hacer mucho por el cambio. Tenemos que entender que tenemos cosas que cambiar, enemigos afuera, pero que tenemos también enemigos adentro, y los de adentro por lo general son más difíciles, ¿eh? Son muchísimo más complicados. Norma, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con nosotros. Estoy convencido que hemos tenido una excelente jornada. Las personas que nos siguen lo van a agradecer y van a esperar ese escrito en los tabloides, que siempre es bueno, ¿no? Tener un elemento ya más ahí
para tener, aunque ya ahora, sabes, graban los programas con las cajitas y los cambian, y esto es muy bueno. Muchísimas gracias. Yo, entre otras cosas, siempre uno tiene conciencia de generación. Y a mí me encanta sentir que mi generación, somos de la misma generación, que mi generación ha comprendido los retos fundamentales de su época y de las nuevas épocas. Y que estamos absolutamente convencidos que no hemos aprendido por aprender, que no hemos criticado por criticar, que no hemos participado consciente y voluntariamente por participar, sino porque estamos convencidos que podemos tener un mejor país, una sociedad mejor, un mejor cubano, una mejor cubana. Muchas gracias, Norma. A ti por invitarme. Y nosotros la próxima semana aquí en el espacio de Universidad para Todos, para hacer y pensar la psicología. Hasta entonces.